Bueno, buenas noches, porque estamos... Buenas noches, mi nombre es Anthony Martínez, tengo 38 años de edad, soy de nacionalidad venezolana y por gracia y misericordia del Señor estoy aquí radicado en este hermoso país, Chile. Tenía una vida totalmente desordenada, una vida que no tenía por dónde, pero qué hermoso que el Señor llegó a mi vida y hasta hoy puedo ver que su mano es poderosa, milagrosa y Él sí cambia y verdaderamente Él sí toca los corazones y transforma los corazones. Estoy desde el 2019, Ya. ¿Y pe- cómo fue tu llegada? pero vine por primera vez en el 2018. Ya. Pero la situación que tenía económica no era muy buena, pues. Y llegué acá a Chile, llegué a Concepción. Y de ahí tuve un par de 15 días más o menos y no me sentí bien, la verdad. Pero yo, cuando salí de Venezuela, yo llegué fue a Perú. Ya. Entonces viví un tiempo en Perú, año y medio más o menos, y de ahí tomé la decisión de venirme a Chile. Ya. Y ahí fue que vine, llegué a Concepción, no me fue bien, me regresé nuevamente a Perú y cuando me regreso, ojo, no me habían tratado mal acá, nada, yo no había pasado nada, nada. Solo lo que estaba viviendo yo, ese vacío que yo lo buscaba llenar tal vez con fiestas, como todo el que busca llenar sus vacíos con vicios, carretear, como dicen acá, que es rumbear. Y la verdad, me regreso a Perú y cuando voy cruzando la frontera nuevamente de Chile hacia Perú, recuerdo que iba en un taxi y dije que más nunca volví a esta nación. Ojo, pero no era que me habían tratado mal ni nada, pues solo lo que yo estaba viviendo, ¿me entiendes? Lo que yo empecé a experimentar en esa soledad que, que solo el Señor. Luego vuelvo a Perú y en un cerrar de ojos, como lo digo yo, vuelvo nuevamente a Chile. Y de ahí empieza mi historia con el Señor. Porque yo en Venezuela iba a células, escuchaba la palabra, pero siempre decía, no, solo escuchar, yo comprometerme, yo como que ser evangélico, cristiano, no, o sea, lo respetaba así, pero iba y escuchaba. Igual iba siempre los domingos a la iglesia católica, pero yo seguía haciendo cosas que no eran correctas, pues, ¿me entiendes? Entonces, claro, vuelvo acá a Chile en el 2019 y de ahí empieza mi historia, pues, mi hermosa historia que le doy tantas gracias al Señor por lo que Él ha hecho hasta ahora. La verdad, yo tenía una persona que era mi pareja, Ya. pero vino una ruptura y de ahí habían unas personas que conocí acá y ellos me tendieron la mano a llegar acá, pues, ¿me Ya. entiendes? Sí. Te ayudar. Ajá, como que me prestaron un dinero para arrendar una pieza y de ahí fui yo escalando poco a poco porque yo llegué acá trabajando de Uber sin saber qué era el Uber, sin saber ni a dónde estaba parado. Me dijeron esto es lo que tienes que hacer y yo empecé, pues, ¿me entiendes? Y sin Claro, documentos, sí, no. sin documentos, bueno, el que sabe que se trabaja con aplicaciones, tienes que tener una aplicación, tienes que ser tú la persona titular de la cuenta. Trabajé con cuentas que no eran mías, como muchos trabajan. Entonces, pero así el Señor me fue sustentando. Y igual trabajar y las fiscalizaciones, Claro, pero siempre veía la mano del Señor. Siempre veía la mano del Señor hasta que, claro, tuve ese encuentro hermoso con Él, pues, ¿me entiendes? Porque después de ahí, que sigo trabajando de Uber, viene la ruptura con mi pareja y de ahí ya empecé yo a caminar solito, como el Señor nos lleva, pues, ¿me entiendes? Los cambios que Él hace y ahí aprendí a comprender, pues, lo que Él tenía para mí. Entonces
Fue doloroso, obviamente, pero me aferré al Señor y ojo, no busqué el Señor por la ruptura, ¿me entiendes? Porque de poder seguir haciendo yo lo que venía haciendo, lo podía, Claro. ¿me entiendes? No por la ruptura, sino ese encuentro hermoso que ya yo no, como que llegué al punto, como dice, toqué fondo, ¿me entiendes? Ya yo no quería, yo tomaba mucho, carreteaba y en el mundo, usted sabe, uno consigue una chica, otra y se mezcla y anda deliberadamente haciendo cosas que uno cree que están bien, que uno se cree como el más hombrecito, porque una, otra, y no sabe que el daño que se está haciendo uno mismo, ¿me entiendes? Entonces de ahí tengo ese encuentro con el Señor trabajando de Uber, viene, me roban el auto. Me roban el auto, sí, me roban el auto con el cual trabajaba, sí, era mi sustento para pagar arriendo. Pero la verdad, cuando yo trabajaba, como no tenía nadie acá, yo trabajaba y la platita que hacía, yo la guardaba y no sabía ni cuánto guardaba. Viene, y esa es una cosa que, lo que pasa es que uno como cristiano, yo comprendí que el Señor es un Dios de orden y Él le barata todo, Él hace todo nuevo, ¿me entiendes? Entonces a veces uno crea, como dice, edificaste, hay que edificar en la roca que es Cristo, ¿cierto? Porque es nuestro, a esto fue lo que, por eso venimos acá hoy a hablar, porque venimos a hablar de Él, no de mí, es parte del testimonio, pero acá lo más importante es lo que el Señor hace y se viene a hablar de Él. Entonces, yo edifiqué, como dice, uno edifican en la roca, otro edifican sobre la arena, pasa un vientito y se lleva todo, pues me entiendes. Entonces, claro, todo lo que yo edifiqué antes de aceptar al Señor, todo eso se barató, pues me entiendes. El Señor lo barató y yo lo acepté. Dolió, sí, ¿me entiendes? Porque a veces uno se aferra a tantas cosas y uno dice, suelto esto, pero esto no. Y el Señor dice, es todo, pues me entiendes, todo. Entonces a veces uno quiere como que no, esto sí. Uno quiere poner mandar al Señor, pues me entiendes. Y es totalmente distinto, pues me entiendes. Entonces llega la pandemia, el año de la pandemia. Yo vivía en una pieza, no se podía trabajar porque había muchas fiscalizaciones. Y la pandemia creo que fue 7. Yo, eso sí, soy un poquito como malito para los tiempos, cuánto tiempo, pero fueron varios meses de pandemia y no trabajaba. Pero el Señor me sustentó, ¿me entiendes? Porque igual siempre tenía mis ahorros, compraba comidita para mí. Entonces, tiempo de pandemia y ahí en la misma pandemia me roban el auto y me piden una carrera, me dejan tirado por un lugar, sí, pero siempre lo más importante que yo creo que he hecho y sigo haciendo, no le he renegado nada a mi Señor. Todo lo que sucede, he comprendido que todo obra para bien, todo. Haciendo una carrera, conozco a una dama junto a su hija y ella me hace la invitación a la congregación. Pero antes yo había hecho una carrera hace como 3 meses, por eso te digo, no me acuerdo mucho de los tiempos, pero 3 meses, 2 meses, una carrera en un lugar que es el lugar donde hoy me congrego. Pero en ese momento yo no sabía que eso era una iglesia. Yo andaba trabajando porque estaba en Chile, pues me entiendes, no sabía ni a dónde paraba. Entonces yo andaba, carrera que me tocaba, carrera que hacía. Y una noche, como a las 11 de la noche, tomo una carrera en ese lugar y era una dama, pues. La tomo, yo estaba con esa necesidad, ¿me entiendes? Pero yo no quería ir como que seguir viviendo lo mismo, de ir a una iglesia, hoy lloré y ya seguir haciendo lo mismo, pues ¿me entiendes? Seguir carreteando, ya se me quitó la pena y seguir. Yo quería un cambio real, pues ¿me entiendes? Un cambio real. Entonces tomo esta carrera, llevo a la persona al lugar, pero en el trayecto la pregunta que siempre me hacían era ¿qué tiempo tienes en el país? ¿Cómo te han tratado? Sí, ¿me entiendes? Entonces ya yo tenía como que eso grabado aquí, ya sabía lo que iba a decir. Entonces había momentos que me incomodaban porque si yo decía, no, el país me ha tratado, las personas me han tratado bien, el país, donde yo esté, que yo trabaje, yo voy a salir adelante haciendo las cosas correctas y todo. Entonces, a veces me salían como que, no, que el país está mal. Entonces tenía como que, bueno, está bien. Pues. Entonces, si yo le decía a una persona lo mismo, otra carrera, la tomaba y le decía,
me preguntaban, ¿y qué tal? ¿Y tu familia? ¿Estás solito? Y yo, cuando me decían solito, yo me hacía el fuerte, pues, ¿me entiendes? Claro, me hacía el fuerte. Y le decía, uy, sí, el país está peligroso. Y entonces me respondían de manera, ay, ¿por qué? Entonces ándate, no, o sea, no ándate, pero sí como que, Daban a entender. claro, pues entonces si decía que estaba bien el país, me respondían de una manera. Entonces como que eso a mí me incomodaba, hasta que llegué a un punto que ya yo sabía. Entonces, hola, ¿y qué tal? ¿Y cómo? Yo, ay, pero primero venezolano que veo que no habla, que porque todos hablan y cuentan, pero era por lo que había vivido, pues, ¿entiendes? Entonces, bueno, tomo a esta persona y la dejo en su destino, pero yo quedé con esa necesidad porque ella me dijo, cuando la tomo, yo digo, uy, yo no quería tomar esta carrera porque era un lugar sin salida, una calle sin salida. Y yo dije, uy, una calle sin salida debe ser peligroso y oscuro, pues, ¿me entiendes? Entonces, cuando ella va a llevarme, yo quedo con que la dejo. Cuando yo voy a llevarla, que la dejo, ella me, ella me dice que ese lugar ella era una iglesia. Y era lo que yo necesitaba, pues, ¿me entiendes? Como que un lugar para congregarme, para hacer lo que hoy hago. Entonces la dejo y arranqué. Tomé otra carrera, pero me fui con esa necesidad, me fui con esa inquietud. Y esa inquietud duró tanto que pasa el tiempo, por eso te digo, 2 meses, no recuerdo, tomo otra carrera, una dama junto a su hija, y cuando se embarcan me dice, yo le digo, Dios les bendiga. Y ella se sorprende porque como que aquí no acostumbraban mucho al Dios te bendiga, pues, ¿me entiendes? Me dice, ¿eres cristiano? Y yo, no, pero creo en Dios y eso, qué bueno. Y en el trayecto me dice, mira, nosotros somos cristianos, nos congregamos en un lugar, se llama CCINT, si quieres ir, y esto, los domingos a tal fe, a tal hora son los servicios. Y yo acepté, pues, ¿me entiendes? Y cuando yo, eso sí tengo yo que cuando doy una palabra, como que, ¿me entiendes? O a menos que pase algo muy, yo digo ya o no, ¿me entiendes? Entonces, fui el domingo, la persona no pudo ir, pero transmitían el servicio, pues, ¿me entiendes? Y ella escuchó cuando dan la bienvenida, escuchó el nombre de Anthony, de Venezuela. Bueno, me gustó, sentí, o sea, me gustó lo que viví ese momento. Dije que iba a seguir asistiendo y el fin siguiente, domingo, voy nuevamente por el culto, pero esta hermana sí iba, la que me invitó, pues la que me hizo la invitación. Y me dice, pasemos a la cafetería porque la iglesia tiene cafetería, tomamos desayuno y después de ahí pasamos al servicio. Pues. Y yo ya, pues, pasamos a la cafetería, llegué, pasamos a la cafetería y están 3 damas sentadas en la mesa. Entonces, a lo que voy es cómo el Señor, cuando Él tiene propósito y Él hace las cosas, Él hace ver lo imposible, Él lo hace posible. Yo llego a esa mesa y me siento y la dama me dice, te invito. Y me quiso invitar un capuchino, un café con un pastel. Entonces ya, y ella me dice, no, pues yo me iba a parar con ella a buscar. Y ella me dice, no, yo te atiendo. Pero se queda una dama conmigo ahí y al frente mío y empezamos a hablar y ella me dice, ¿y qué tiempo? Lo mismo, ¿qué tiempo tienes acá? Y esto y yo, no recuerdo, 9 meses, algo así. ¿Y cómo te han tratado? ¿Y qué tal? ¿Y tu familia? Pero cuando ella me habla, yo recuerdo a esa dama que yo llevé esa noche. Recuerdo y yo la miro porque era el mismo acento, me acordé de la voz y como que las mismas palabras, todo la misma línea. Bueno, ella me queda mirando, yo la quedo mirando. Y dice, hijito, tú no eres el niño que me llevaste una noche en la casa y esto. Y yo, sí. Oh, claro, eso yo lo sentía en mí. Sentía algo, una inquietud que no se me quitó desde que yo dejé a esa dama esa noche. Y ella también lo sentía porque ella me dice, el Señor me ha retado todo este tiempo porque yo no te hice la invitación a la iglesia. Y yo también quedé porque yo no le pregunté. ¿Me entiendes? Que cómo hacía para asistir. Pero a lo que voy es que esta dama que le hice la carrera después de tiempo, de meses, no solo era hermana de congregación, que uno como obviamente nos llamamos hermanos dentro de la congregación, es porque somos hermanos en la fe, pues, sino hermana de sangre. O sea,
estas dos chicas, estas dos señoras, eran hermanas de sangre, no solo hermanas en la fe. Entonces cuando la persona que me trae, la chica que me trae el café con el pastel y eso, nos ve como que conversando ya como que muy, ¿me entiende? Y ella se sorprende, ¿y qué? ¿De dónde? Y ella le dice, empezaron a pelearse por mí, o sea, como que a bromearse. No, él es el niño que yo te vengo hablando, que me hizo Uber, y el Señor a mí no me ha quitado a él de mi mente y todo. Y ahí, no, pero yo lo conocí primero, yo, no, yo fui que lo invité, y ahí empezaron, ¿me entiendes? Bueno, entonces ahí me empecé a congregar, sí, acepté al Señor, empecé solo a obedecer al Señor y a escuchar su voz, a obedecerle, leer la palabra que yo no me gustaba leer, súper malo para leer, y el Señor me llevó Job, Salmo y Proverbio, a esos 3 libros. Me metió ahí yo empecé y cada día leía y cada día quería como más y más y más y más, porque lo que leía lo vivía, pero lo que leía era el Señor como que cuidado, y yo lo leía y cuidado, para allá no, para acá sí. Entonces lo que yo leía obedecía, lo ponía me empezó a guiar, empecé a escuchar su voz, a vivir cosas sobrenaturales, a vivir las experiencias hermosas con el Señor, que creo que todo el que acepta al Señor empieza a vivir a un cambio, que hay cosas que, porque a veces uno piensa que siendo cristiano todo no va a ir bien, ¿entiendes? Y eso es una realidad que yo vengo también a contar, que no siempre, no es que no nos va a ir bien, porque dice la palabra del Señor que todo obra para bien, ¿sí? Pero vamos a vivir momentos súper complicados, súper difíciles, pero eso lo hace el Señor, como nos enseña en su palabra con el hombre que era ciego, y él le dio la vista, pues me entiende, y le preguntaban a él que, o sea, que quién había pecado, si él o sus padres. Entonces, así el Señor hace con nosotros, que a veces vivimos cosas difíciles, momentos para glorificar su nombre, pues, ¿me entiende? Para ver que no es por nuestra fuerza, no es por nuestra sabiduría, sino por la sabiduría de Él, por lo que Él hace en nuestra vida y lo que Él quiere. Entonces, todo lo que vivimos es para Él, todo lo que nos sucede es por Él y para Él. Entonces, en mi trayecto de seguir trabajando de Uber, empecé a congregarme, pero ahí viene otra historia que fue muy hermosa, que yo le pedí al Señor, porque por parte de mi madre, nadie cristiano, nadie, idólatras, católico a muerte, de esas tradiciones que uno viene trayendo, que lo hace repitiendo sin ningún conocimiento. Yo le decía al Señor que yo quería que enviara un ángel a mi vida. Envíe un ángel. Pero yo le pedía porque mi abuela por parte de papá sí fue cristiana. Entonces yo le pedí al Señor como que yo quería conocer a alguien, una viejita, una ancianita quería yo conocer, que se vistiera de fardas, sí, que su pelito con canas, así yo le pedí al Señor, y que yo quería que esa persona me guiara. Y pasa un tiempo y el Señor trae a esa persona a mi vida. En una carrera tomo a una ancianita, pues, ¿me entiendes? Y de ahí la tomo y ella iba a un lugar. Pero cuando yo la veo que ella caminaba así lentito, saliendo de la casita donde la fui a buscar, que entramos al hogar y ella me presenta, oh, este es el niño que me hizo el V y él quiere que oren por él. Habían 4 damas y un caballero, un pastor. Y ¿quién se gana la bendición? Y empezaron usted y yo, y el pastor dice, bueno, no, que se la gane el pastor Luis, se llama él, se llama el pastor Luis. Y ahí él empieza a orar por mí, pues, ¿me entiende? Empieza a orar por mí y literal el Señor habló por medio de ese hombre, pues, ¿me entiende? De todo lo que yo estaba viviendo, el Señor me lo habló por medio de él. Y de ahí yo me aferré, pues, ¿me entiende? Me aferré a lo que el Señor me entregó, porque sé que lo que Él me habló se ha cumplido hasta ahora. Y lo empecé a vivir desde el momento que el Señor me habló. Tomé esa decisión de decir hoy, sí quiero. Ahí yo sí, claro, porque yo decía, ir a una iglesia, hay que estar los cultos todos los días, hay que esto, que, bueno.
Entonces de ahí tomé esa decisión, me aferré en la congregación a la cual hoy día pertenezco igual, empecé a caminar allí, a aprender, a crecer y después de eso ya yo no quería trabajar más Uber porque me robaron el auto. A los 20 minutos apareció para la misericordia del Señor, después que me dejaron botado en el lugar donde me dejaron, llegó un vecino, se dio cuenta, llamaron una patrulla, me llevaron a una comisaría y me hicieron la investigación, cómo había sido, pero a los 20 minutitos apareció el auto, lo consiguió Carabinero y ya yo no quería trabajar más de Uber porque me daba temor de que, uy, si otra... Cada persona que se embarcaba, porque después lo intenté, entonces cada persona que se embarcaba ya para mí era como un temor. ¿Será que me va a saltar? ¿Será que me entiende? Entonces no quería. Y le empecé a pedir al Señor que me diera un trabajo, que me diera algo que a mí me gustara. Y una noche me conecto al servicio online de nuestros pastores. Me conecto y el pastor dice, eso que hay en tu corazón, después de la prédica, viene una administración y dice, eso que hay en tu corazón, eso que el Señor te habló, con lo último que te queda de dinero, anda y hazlo, obedece. Y la palabra era para mí, pues, ¿entiendes? Yo lo tomé y me acordé pues lo de que a mí me gustaba la barbería. Me gustaba la barbería y dije, mañana voy a ese lugar. Mañana voy a ese lugar a comprar una máquina. Una máquina, imagínate, una máquina de la que yo quería. Y la máquina costaba, era costosa, pues, ¿entiendes? Pero con una máquina yo no iba a hacer nada porque podía tener la máquina, pero los demás implementos para avanzar como trabajar de barbería, no, pues. Entonces, pero antes de eso, creo que fue el culto anterior a ese. Yo cuando salí de Venezuela, yo no me despedí de mi madre. No me despedí de mi madre porque igual había muchos roces con ella como hijo a madre, entonces yo no me despedí de ella. Y ahí conocí el verdadero perdón, porque mi pastora, ella está predicando por la tele y yo estoy... Y dice, me habla el Señor, pues me entiende, por medio de la pastora. O sea, yo tomé la palabra para mí porque era literal lo que yo he vivido. Dice, usted que saliste aún de tu nación y ni de tu madre te despediste. Era para mí la palabra, pues me entiende. Y ahí yo me quebranto y dice, en este momento no esperes más, porque las cosas se hacen en el Señor para romper así. Ya, tome su teléfono, mándele, hermano, ahí, en ese momento. Mamá, te pido perdón, todo, pues me entiende, viene eso del perdón. Y ahí aprendí sobre el perdón también, cómo el perdón trae liberación, el perdón perdona. Y no era un perdón como que hacerlo por hacerlo, era algo que yo lo sentí y real, pues me entiende, era algo que sí yo lo hice obedeciendo, pues me entiende. Entonces ahí vino el perdón. Empezaron a mejorar la comunicación con mi mamá, porque igual teníamos como que pleitos, ella allá en Venezuela, yo por acá, me decía medio una cosa, yo me enojaba, porque yo era chispita, como dicen por ahí, prendía con agua. Sí, me prendía con agua. Entonces, ya vino el perdón, paso al segundo día de la enseñanza. Ahí el Señor me da a lo que quiero llegar, que de no tener nada, de llegar a un país como sé que muchos, sé que esta corta testimonio, corta historia, sé que puede llegar a otro, porque ese mover como venezolano, como inmigrante, muchos llegamos sin nada. Yo llegué con una mochila, ni bolso tenía, ni una maleta con una bolsa. Pero yo traía mis planes. Yo traía mis planes de hacer plata, de hacer una cierta cantidad de dinero. Me regreso a Venezuela, me compro casa, auto, sigo carreteando, sigo rumbeando, sigo haciendo mi vida. Pero cuando el Señor me llama, ahí el Señor cambió todo, pues, cambió todo. Y creo que fue maravilloso, fue hermoso, hermoso, porque ese verdadero amor yo no lo había conocido y no te lo da nadie, nadie
creo que ni mamá, ni hijo, ni una pareja, porque el amor del Señor es muy distinto. Obviamente, nuestra madre nos da amor, nuestros hijos nos dan amor, una pareja nos da amor, un amigo, familiar nos da amor, pero ese amor no se compara al amor del Señor, pues, ¿entiendes? Entonces, voy a esa mañana siguiente, el Señor me habla, tomo una micro y voy a ese lugar, a esa tienda de barbería. Y veo así, hoy no está la máquina, pero le digo a la chica, oye, ¿tendrás este modelo de máquina? Y me dice, no, no hay, está agotada, y ya esa máquina era una edición especial, ¿no? Y ella me dice, pero ¿por qué la quieres? ¿Sabes cortar? ¿Eres barbero? Y yo le digo, no, quiero empezar. Y ella me dice, pero si quieres empezar, esa máquina es inalámbrica, necesitas empezar con una máquina, o sea, que tenga su cable directo, corriente directa. ¿Será que esta máquina, la que ella me sacó, yo dije, ¿será que esta máquina no la vende mucho? Y como ella me ve que yo no sé, no conozco mucho de las ramas, me la quiere vender, pues, ¿me entienden? Y me dice, mira, y con esto, y como estás empezando, y me empezó a sacar más implementos. Mira, esta tijera, esta otra, mira, talco, perfume, esto. Y mira, y todo esto que te estoy sacando, te da con lo que ibas a pagar la otra. Si tienes el dinero para comprarla, te da para llevarte todo esto, y así empieza. Y claro, vino la duda, pero dije, verdaderamente, ¿me entiendes? Porque si yo quiero empezar por acá, que el Señor me guió por acá, porque sí me gustaba, pero de tener la experiencia no la tenía, pues, ¿me entiendes? Entonces estaba un chico que él era barbero en la zona donde yo estoy, pues, acá en Franklin. Él era barbero en esa zona y yo le comento, oye, me compré esta máquina. Él me dice, tráela para verla y quiero mostrártela. Me dijo, es buena, y tráela. Y así empieza de una aquí, no le pares. Si cortas mal, tú me lo dejas y yo lo termino, ¿me entiendes? Él me tendió la mano, pues, en ese momento, me tendió la mano. Y verdad, ahí, y empecé a trabajar con él. En plena pandemia, pues no se podía trabajar nada, porque menos era algo de primera necesidad, no era, porque primera necesidad era farmacia, alimentos, ¿me entiendes? Pero de cortarse el pelo o algo así, no. Entonces, por los contagios, lo que se estaba moviendo y todo. Entonces, ahí empecé con ese chico en un local. Salíamos a la puertita ahí y calladito pasaban, porque sí pasaban personas y yo decía, corte cabello, o sea, así como que calladito porque andaban fiscalizando, ¿me entiendes? Sí, entonces no quería como que corte cabello para que... Y así me fui ganando clientitos, de a poco el Señor me iba bendiciendo. Igual siempre, desde que el Señor me llamó, como que me marcó tanto que yo empecé de una, como que a hablar del Señor. Y tal vez sin conocer mucho de la Biblia, sin conocer mucha, pero el Señor solo como que, yo sentía como que yo más bien me tenía como que frenar y como que sabía historia de la Biblia que yo creo que no la había leído, no sé si desde niño, porque no lo recuerdo. Entonces, así, y las personas me bendecían igual. Me bendecían, decían, si yo gasto en otras cosas, en vicio, ¿por qué no bendecirte a ti? Y lo que costaba el corte me lo daban hasta el doble, el triple. Sí. Y sigue adelante. Y hermano, yo veía los cortes, porque el que es barbero, sabe, yo veía, uy, Señor, que no le vayan a, cuando llegue a su casa, que no le vayan a decir que ese corte quedó feo, porque yo lo miraba el corte y yo no quería ni verlo, ya, y yo alegre, pues, ¿me entiende? Alegre. Y así empecé. De ahí, después de ese lugar, salté a otro lugar, a otra barbería. Con una chica, nos apoyamos, después a otra barbería. El Señor siempre me iba moviendo, pero igual siempre me dio esa visión de que yo tenía que tener mi propio local. Un día igual viví momentos que en una semana no hice ni un corte, pero veía al Señor cómo me probaba. Me probaba, porque dice su palabra que el que es fiel en lo poco, Él lo exalta y le da, mire, lo que menos uno se imagina, mucho, ¿me entiende? Entonces, un día pasó lunes, martes, miércoles, un jueves, ya me venía como que la nostalgia, y uy, no he hecho nada, Señor, y tú, si usted fue que me dijo que te siguiera por aquí, y usted sabe que yo tengo que pagar arriendo, tengo que pagar mis cositas, mi hijo en Venezuela,
mi mamita, mi padre, la ayuda que uno pasa y esto. Bueno, era un segundo nivel donde estaba la barbería. Subo y me paro frente a mi silla, me siento en la silla y me paro frente al espejo y ya iba a empezar a llorar. Pero me empecé a hacer fuerte, el fuerte. No, yo no tengo que llorar porque usted fue el que me dijo que me viniera por este camino. Yo te obedecí y yo sé que usted no me va, yo no he visto que usted me ha dejado sin, por más que esté ya, usted ahí me levanta y me sustenta. Usted no puedo decir que el Señor me ha hecho pasar hambre, que he vivido la necesidad porque Dios es malo. No, no. Todo lo que he vivido es porque Él lo quiere, pues me entiende, y Él me sorprende. Entonces, no creo que si lo he hecho, que el Señor me perdone, pero no le he renegado al Señor. De muchas cosas que he vivido, no le he renegado nada al Señor. Todo digo, gloria a Dios, Señor, solo ayuda y dame fuerza para seguir adelante, porque sé que esto va a pasar. Si esto vino, esto tiene que pasar, pues me entiende. Podrán pasar meses, años, no lo sé, pero Él me sustenta. Entonces, claro, me miro al espejo y digo, ya, ¿y qué hago acá? Este lugar un poco complicado porque tampoco pasaban personas mirando que ahí había un local porque era en un segundo nivel. Entonces era complicado. Me llega un mensaje, hermano, me llega un mensaje sobre un trabajo de un grupo al cual a mí me integraron en la iglesia. Y llega un mensaje y el trabajo era para mí. El trabajo era para mí porque era un trabajo de conserje, de seguridad en un condominio. Y yo sin saber de lo que era, nada. Y como me dijeron que era de noche, yo dije, este me sirve porque trabajo la barbería en el día y si no me va bien, tengo mi trabajo de noche que es un sueldo fijo, ¿me entiendes? Yo no sabía ni para dónde era, yo dije, yo. Y así fue. Sin documento, empecé a trabajar. Me fue de bendición ese trabajo, me hicieron contrato, ahí pude ir arreglando mis papeles, me sacaron de ese trabajo porque cuando estaban buscando a la persona era en diciembre. Entonces yo dije, entre mí también dije, oye, me aceptaron sin ningún, porque para ser guardia seguridad tienes que tener un curso, pues me entiendes, y yo no tenía nada de eso, pues me entiendes. Entonces yo dije, me aceptaron porque estamos en diciembre, mes de fiesta, pero al llegar enero, seguro, hey, salga de aquí porque, hermano, y fue así, literal. Oh, y mi jefa me tenía mucho cariño, mucho, era algo, porque cuando yo llegué igual a ese trabajo, ella tuvo una pérdida. Entonces como que yo llegué a ese trabajo y ella me veía como un hijo. Entonces, pero cuando después ella me escribe, ese día cuando me iban a despedir, ella me escribe y me dice, y ella también era cristiana porque yo la conocí ahí, pues me entiendes. Entonces me dice, uy, no te vamos a poder tener más acá, papá. Y yo me enojé. Me enojé porque dije, ella no fue sincera, ¿me entiendes? No fue sincera. Yo sabía que esto iba a pasar, lo planearon, diciembre, a llegar en enero, lo que mi mente pensó, así sucedió, pues, ¿me entiendes? Me llené un poquito de odio, como digo, yo era muy rencoroso. Entonces dije, bueno, ya, Señor, siempre lo mismo. Así, como que oh, las personas como que se aprovechan y esto, pero bueno, usted me va a defender. Y ella misma me empieza a escribir después como a la semana. Hijito, te tengo otro empleo en un lugar, sabes que yo tengo contacto. Y yo enojado, en mi enojo, le digo, no, déjeme primero finiquitar acá porque no me habían finiquitado ni nada, ¿me entiendes? Déjeme salir primero de acá. Y ahí el Señor me habla. Porque cuando voy a la entrevista, yo decía, no, para allá no, Señor, para allá no, para allá no, para allá no. Hermano, y era en el mismo lugar, el mismo punto, todo. Y el Señor me dice, me habla nuevamente, me dice, donde te humillaron, donde te hicieron esto, ahí yo te voy a bendecir. Y es un lugar que acá llamaban como muy peligroso. No quiero decir nombre, pero era como muy peligroso. Y el que yo le decía, ¿dónde estás trabajando? No, en ese lugar. Uy, ¿cómo haces? ¿Y no te ha pasado nada? Hermano, y duré ahí 4 años. De hecho, a la fecha, tengo un año que me retiré. Pero duré casi 4 años trabajando ahí. Nunca me pasó nada. Pero ¿sabes qué? Yo trabajaba solito en ese lugar, de guardia, cuidando un condominio de 3 torres. Te podrás imaginar. En un momento yo llegaba tan agotado de ese trabajo, hermano, que a las 11 de la noche, yo me quedé, porque el turno era de 9 a 6 de la mañana. 11 de la noche me quedaba dormido y me levantaba a las 5 de la mañana. Yo no cuidaba nada, hermano. Nada. Y ese condominio, gracias al Señor, era totalmente tranquilo. Entonces, ¿cómo no ver la mano del Señor? ¿Cómo Él me
Por 4 años, hermano, 4 años aguantando ahí. Yo a veces iba sin ánimo, sin ánimo. Viví también momentos difíciles porque mi carácter, chocar con los residentes, tal vez una mala palabra, yo me exaltaba y ya después venía y el Señor, hey, ¿quién es el cristiano? ¿Quién es la luz? Y ahí es como uno como cristiano tiene que humillarse y decir, sí, papá, me están humillando, me están tratando mal, yo no voy a hacer lo mismo. Y ahí ese trabajo fue tan importante para mí porque trató mi carácter y muy, pero muy me perfeccionó el Señor porque era una lucha constante y diaria. Y trabajar con las personas. El clima acá, usted sabe, llega el invierno, el verano, aguantar frío, solito, salir a las 6 de la mañana con el frío súper fuerte, viviendo experiencias, intento de robo. Un día vengo intercediendo porque tenía una moto, el Señor me bendijo con una moto. Antes de eso tenía una scooter eléctrica y me iba a mi trabajo en scooter. Lloviendo, un día me caí en un hueco, en un hoyo y ¡play! Me bañé en agua y yendo para mi trabajo. O sea, viví tantas cosas, pero me reía. Yo decía, Señor, tú estás conmigo. En mi locura con el Señor, yo seguía hacia adelante, no importa. Lo importante es que yo llegue a mi trabajo y al estar ahí yo me seco, me arreglo y ya. Entonces ahí luego el Señor me bendice con una moto porque el trayecto era súper largo también. Y como salía en la mañana, andar es peligroso, pues me entienden. Y con ese trabajo pude tener lo que hoy tengo, que es a lo que queremos llegar. El Señor luego me bendice con un local. Después de trabajar en varios locales, arrendando un puesto, un lugar, el Señor me bendice con un local. Pero antes del local, el Señor me iba mostrando cómo iba a ir comprando las cositas. Pero Él me llevó a plasmarlo en un cuaderno, lo que yo quería. Entonces, Él me llevó a plasmarlo en un cuaderno y yo fui dibujando. No soy buen dibujante, hice ahí como que una maqueta, la idea, sí, una así. Yo fui comprando mis cosas, mis sillas, mis muebles, para espejos, hasta que se me dio lo del local. Y hoy a mí me aburría mucho desde niño, desde que tengo, que porque Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, y siempre como que eso, y yo entre mí, yo decía, mi abuela se murió y ella era cristiana, y yo nunca, que Cristo viene, y siempre los cristianos, que Cristo viene, Cristo, eso a mí me enoja. Y el Señor me habla y me dice, te voy a dar esto, pero esto tiene que llevar este nombre, Maranata. Y yo no sabía Maranata, que es este nombre del cual está acá, pues, ¿me entiendes? Maranata, digo yo. Claro, y cuando Maranata, significado, Cristo viene. Y yo, Señor, ¿en serio? O sea, si he escuchado tanto, como que aborrecí esa palabra, pues, ¿me entiende? Y ahí, mi logo el Señor me lo entregó y ese es el nombre el cual tiene. Y ahí, ahorita estoy en un local que el Señor me bendijo, un local, bueno, que ahí usted lo conoció y muchas personas han llegado a conocerlo. Unos le dicen el pozo de Jacob, la cueva de Adulán, porque todos los que van, igual todos van con una necesidad y siempre es un lugar que trato que mi Señor siempre esté allí, que esté la presencia, adoración, alabanza, prédica, un lugar de mucha bendición porque es el Señor el que está ahí y he visto la mano del Señor moverse en ese lugar. Y otra cosa, que es un lugar que está totalmente oculto, no está como a la vía pública. Y he visto la mano del Señor que llegan personas y me dicen, hay tantos locales afuera, pero algo me decía que no. Y yo no sé ni cómo llegué acá, pero algo, una mano vino y me trajo acá. El Señor también me entregó un eslogan, el nombre, que Él me lo dio mucho tiempo antes también, el Barbero de Cristo. Sí, ¿entiendes? Entonces ahorita en mis redes sociales, porque yo tenía mi nombre pues normal en mis redes sociales, pero el Señor me hace abrir una red social, pero me dice el Barbero de Cristo. Y yo todavía, porque hablo con mi Señor así, pues me entiende, cuando oro me comunico yo, como que usted y yo así, como que cara a cara, y yo como que en mi le digo, pero ¿cómo el Barbero de Cristo? Que la gente va a decir, ¿qué? ¿Tú le has cortado el pelo a Cristo? ¿Qué? Y a veces me dice, ¿me entiendes? Pero claro, el Señor me dice que lo que yo voy a hacer es como para Él. Por eso es ese nombre, que todo lo que yo voy a hacer, porque no es solo un corte, es una bendición. No es solo lo que yo me voy a ganar monetariamente, porque es Él el que me va a sustentar. Es Él el que trae los clientes, es Él el que
va a hacer todo en mí, que no me angustiara porque por ir y querer captar al cliente, que todo lo que Él hace diario, ya clientes que me he ganado como clientes que vienen nuevos, igual vienen con una necesidad. Y he visto también el poder del Señor en ese lugar, sanando enfermos, como dice su palabra, limpiando leprosos. El endemoniado llega, porque he visto, hermano, llegan personas indigentes de la calle y empiezan a danzar solo ahí, a adorar, ¿me entiende? Tanta necesidad, el que llega triste, siempre le digo, Señor, el que llegue triste, que se vaya lleno de gozo, se vaya alegre, y muchos testifican de ese lugar, pero no por mí, sino lo que ahí está, que es el Señor, ¿me entiende? Entonces, lo maravilloso que yo a lo que voy es que de no tener nada, el Señor paso a paso, Él ha ido haciendo todo en mi vida. Porque esa era otra cosa que yo tenía, yo era muy desesperado. Yo quería todo de hoy para mañana. Pero en el Señor sí, en el Señor todo tiene su tiempo, hay altos y bajos, y eso es lo que nos enseña el Señor, a esperar en Él, a creer en Él y confiar en Él, y tener fe, que es lo más importante. Fe en Él. Lo primordial, es buscar del Señor, pidiéndole a Él, como yo un día anduve también, con esa necesidad de decir que Él tomara el control de mi vida. Tener fe, porque dice su palabra, y es una de mis oraciones, que le pido al Señor que Él siempre, que cuando oro por los alimentos, que se acuerde del extranjero, de la viuda, del huérfano, de la madre soltera, del padre soltero. Que confiemos en el Señor y que haciendo las cosas guiadas por el Señor, todo va a obrar para bien y que no es a la manera nuestra. Y confiar también que estamos en una nación a la cual no nacimos acá, y obviamente necesitamos documentación. El Señor me bendijo a mí con mi documentación y Él lo fue haciendo de a poco, confiando. Va a costar, sí, cuesta, pero hay que creer, porque si nos aferramos a Él, ahora si toca regresar nuevamente, gloria a Dios, pues me entiende, pero si regresamos, que sea para servirle a Él. Y eso es lo que yo le digo a mi Señor, donde quiera que yo vaya, yo de mi Señor no me quiero apartar, porque ni amistades, como cuando empecé, ni amistades, ni nada me va a dar ese amor que el Señor me da, esa compañía que solo Él me puede dar. Le entreguemos nuestra vida al Señor, porque al entregarla a Él, estamos en sus manos. Y como sí, vamos a pasar cosas difíciles, aflicciones, todo, pero ahí está Él, ahí va a estar Él. Entonces, eso, mi amado hermano.